Meditación sobre San Carlo Acutis. 13 de octubre. En este día 13 de octubre, somos invitados a meditar sobre uno de los eventos más extraordinarios de la historia de la Iglesia Católica, la última aparición de Nuestra Señora en Fátima, ocurrida el 13 de octubre de 1917. Uniremos esta reflexión a la vida de San Carlo Acutis, el joven santo de la era digital, cuya devoción eucarística y mariana puede inspirarnos a vivir más profundamente los mensajes de Fátima. En 1917, el mundo estaba sumergido en los horrores de la Primera Guerra Mundial. Portugal, aunque no estuviera directamente involucrado en los combates más intensos, vivía bajo un gobierno fuertemente anticlerical que había expulsado órdenes religiosas y restringido severamente las prácticas católicas. Fue en este escenario aparentemente imposible que Nuestra Señora escogió aparecer a 3 pequeños pastorcitos en Cova da Iria, en Fátima, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco Marto, de 9 años, y Jacinta Marto, de 7 años. Niños simples, analfabetos, que cuidaban las ovejas de sus familias. Antes de meditar sobre el gran día 13 de octubre, recordemos brevemente lo que lo precedió. Nuestra Señora había aparecido a los 3 pastorcitos en 6 ocasiones: 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio, 19 de agosto, no el día 13 porque los niños habían sido secuestrados por el administrador de Ourem, 13 de septiembre, y finalmente, 13 de octubre de 1917. En cada aparición, la Virgen María transmitió mensajes de conversión, oración del rosario, penitencia por los pecados y devoción a su Inmaculado Corazón. El día 13 de julio, ella había confiado a los videntes 3 secretos: la visión del infierno, la predicción de la Segunda Guerra Mundial si la humanidad no se convertía, y un tercer secreto que solo sería revelado décadas después. En cada aparición, Nuestra Señora prometió que el día 13 de octubre haría un milagro para que todos creyeran. Amaneció lluvioso aquel 13 de octubre. La lluvia caía torrencialmente sobre Cova da Iria, transformando el terreno en barro. A pesar de las condiciones adversas y de las amenazas de las autoridades anticlericales, cerca de 70.000 personas se reunieron en el lugar. Entre ellas había católicos fervorosos, escépticos, periodistas, inclusive de periódicos anticlericales como O Século, y curiosos de todas las clases sociales. Los niños llegaron al lugar alrededor del mediodía. Lucía, siempre la portavoz del grupo, pidió a las personas que cerraran los paraguas. Entonces, ella vio el reflejo de la luz que anunciaba la aproximación de Nuestra Señora. La aparición de Nuestra Señora. Nuestra Señora apareció sobre la encina, como en las veces anteriores. Lucía preguntó: ¿Quién sois y qué queréis de mí? La Virgen respondió: Yo soy la Señora del Rosario y deseo que hagan aquí una capilla en mi honor. Que continúen siempre rezando el rosario todos los días. La guerra va a acabar y los militares volverán pronto a sus casas. Lucía entonces presentó varios pedidos de curaciones y conversiones que las personas le habían confiado. Nuestra Señora respondió que curaría a algunos, a otros no, porque era necesario que se enmendaran y pidieran perdón por sus pecados. Y añadió, con expresión más triste, que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya es muy ofendido. Las visiones celestiales. Después de estas palabras, Nuestra Señora se elevó hacia el cielo. Entonces, los 3 videntes contemplaron una serie de visiones gloriosas que no fueron vistas por la multitud, pero que forman parte del tesoro espiritual de Fátima. Primer cuadro: la Sagrada Familia. Apareció San José con el niño Jesús al lado del sol. San José y el niño Jesús bendijeron al mundo, haciendo la señal de la cruz por 3 veces. Nuestra Señora aparecía vestida de blanco con manto azul, era Nuestra Señora del Rosario. Segundo cuadro: Nuestra Señora de los Dolores. Luego después, vieron a nuestro Señor Jesucristo ya adulto y Nuestra Señora de los Dolores. El Señor bendijo al mundo de la misma forma que San José había hecho. Tercer cuadro: Nuestra Señora del Carmen. Por fin, contemplaron a Nuestra Señora del Carmen, con el niño Jesús en brazos, simbolizando la promesa de la salvación a través de la devoción al escapulario del Carmen. Solo los 3 niños vieron estas apariciones. Pero lo que sucedió a continuación fue testimoniado por decenas de miles de personas. Cuando Nuestra Señora se elevó, Lucía gritó a la multitud: «¡Miren al sol!». En aquel instante, la lluvia paró abruptamente. Las nubes se abrieron y el sol apareció como un disco de plata que todos podían mirar directamente sin herir los ojos. El sol entonces comenzó a danzar en el cielo.
Según los testimonios concordantes de decenas de miles de personas presentes, católicos, ateos, periodistas escépticos, el sol giró sobre sí mismo en colores diferentes, lanzando haces de luz colorida, roja, amarilla, verde, azul, violeta, sobre el paisaje, las personas y las nubes. Después pareció desprenderse del firmamento y precipitarse sobre la multitud en movimiento de zigzag, como si fuera a caer sobre la tierra. El terror tomó cuenta de las personas. Muchos cayeron de rodillas en el barro, confesando sus pecados en voz alta, pidiendo misericordia a Dios, convencidos de que era el fin del mundo. Después de algunos minutos de indescriptible angustia, el sol volvió a su lugar en el cielo, retomando su brillo normal. Cuando todo terminó, las personas percibieron que sus ropas, completamente empapadas por la lluvia torrencial, estaban totalmente secas. Los testimonios. Avelino de Almeida, periodista y editor del diario anticlerical O Século, escribió en su reportaje: se vio a la inmensa multitud volverse hacia el sol, que se mostraba libre de nubes, en el cenit. El astro recordaba una placa de plata opaca y era posible fijar el disco sin el mínimo esfuerzo. No quemaba los ojos, no los cegaba. El sol tembló, hizo movimientos bruscos nunca vistos y fuera de todas las leyes cósmicas el sol bailó, según la típica expresión de los campesinos. Otros diarios portugueses, incluyendo O Dia y A Ordem, publicaron relatos similares. El fenómeno fue observado no apenas en Cova da Iria, sino en localidades a kilómetros de distancia. Ahora, unamos esta meditación histórica a la vida de San Carlo Acutis, que vivió de 1991 a 2006. Carlo nació en Londres y creció en Milán, Italia. Era un joven completamente inserto en su tiempo. Amaba las computadoras, la programación, los videojuegos, y fue pionero en usar Internet eucarística y mariana de Carlo. Carlo tenía una devoción extraordinaria a la Eucaristía. Desde su primera comunión a los 7 años, él asistía a la Santa Misa diariamente cuando era posible y hacía adoración eucarística. Él solía decir: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Pero Carlo también tenía profunda devoción a Nuestra Señora. Rezaba el rosario diariamente, exactamente como Nuestra Señora pidió en Fátima. Su madre testificó que él nunca se iba a dormir sin rezar el rosario. El proyecto de los milagros eucarísticos. Una de las grandes obras de Carlo fue crear un sitio web catalogando todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia alrededor del mundo. Este trabajo meticuloso, realizado cuando tenía apenas 11 a 14 años, resultó en una exposición que recorrió el mundo entero y continúa convirtiendo corazones. Curiosamente, Carlo tenía especial fascinación por el milagro del sol de Fátima. Él estudió los milagros eucarísticos, pero también los grandes signos marianos, reconociendo en Fátima una confirmación del cielo sobre la importancia de la Eucaristía y de la conversión. La conexión espiritual. Hay una conexión profunda entre el mensaje de Fátima y la vida de Carlo Acutis. 1. El rosario diario. Nuestra Señora pidió en Fátima la oración diaria del rosario. Carlo practicaba esto fielmente. 2. La Eucaristía. Aunque en Fátima el foco principal sea mariano, el ángel de la paz, que apareció a los niños antes de Nuestra Señora, les trajo la Eucaristía y les enseñó oraciones de reparación eucarística. Carlo vivió esta centralidad eucarística intensamente. 3. Conversión y santidad. Nuestra Señora pidió conversión y oración por los pecadores. Carlo ofrecía sus sufrimientos por la conversión de los pecadores, especialmente los jóvenes alejados de la fe. 4. Uso de los medios modernos. Así como el milagro del sol usó un fenómeno natural extraordinario para confirmar el mensaje sobrenatural, Carlo usó la tecnología moderna, Internet, para llevar el mensaje eterno de la Iglesia. Meditación contemplativa. Primer punto de meditación: la humildad de Dios. Contemplemos cómo Dios escoge a los pequeños. En Fátima, 3 niños pobres e iletrados. En Carlo, un adolescente común de nuestro tiempo. Nuestra Señora no apareció a teólogos o príncipes, sino a quien tenía corazón puro y simple. Reflexión: Dios me llama donde estoy, con lo que soy. No necesito ser extraordinario, necesito estar disponible. Segundo punto de meditación: la misericordia divina. El milagro del sol aconteció para que todos creyeran. Dios, en su infinita misericordia, ofrece señales para fortalecer nuestra fe frágil. Carlo decía: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Dios nos llama a la autenticidad de la fe. Reflexión: ¿qué señales Dios ya me ha dado en mi vida?
¿Cómo respondo a ellas? Tercer punto de meditación, la conversión urgente. Nuestra Señora en Fátima pidió insistentemente conversión, pues Dios estaba siendo muy ofendido. Carlo vivió apenas 15 años, pero los vivió en estado de gracia, confesándose semanalmente. Él sabía que la vida es breve y la eternidad es larga. Reflexión, ¿vivo como si fuera a morir hoy? ¿Mi vida da testimonio de Cristo? Cuarto punto de meditación, el rosario como arma espiritual. Nuestra Señora se presentó como Señora del Rosario y pidió la oración del rosario todos los días. Carlo nunca dormía sin rezar el rosario. El rosario no es una devoción opcional para católicos comprometidos, es un arma espiritual esencial. Reflexión, ¿rezo el rosario diariamente? Si no, ¿qué me impide? Quinto punto de meditación, la Eucaristía, centro de la vida cristiana. El ángel en Fátima trajo la Eucaristía a los niños. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Sin la Eucaristía, nuestra vida espiritual se marchita, con ella, florecemos. Reflexión, ¿participo de la misa dominical con devoción? ¿Ya consideré la posibilidad de la misa diaria? Sexto punto de meditación, intercesión por los pecadores. Francisco y Jacinta, después de la visión del infierno el día 13 de julio, ofrecían constantemente sacrificios por la conversión de los pecadores. Carlo ofreció su leucemia, sus sufrimientos, por las conversiones, especialmente de los jóvenes. Reflexión, ¿ofrezco mis dificultades y sufrimientos por alguien? ¿Rezo por los pecadores? El legado vivo los mensajes actuales. Nuestra Señora de Fátima no habló apenas para 1917. Sus mensajes son urgentes hoy. La necesidad de oración, especialmente el rosario, la conversión y penitencia, la reparación por los pecados, la devoción al Inmaculado Corazón de María, la consagración de Rusia, finalmente realizada por Juan Pablo II en 1984, San Carlo para nuestro tiempo. Carlo Acutis fue beatificado el 10 de octubre de 2020 y canonizado el 27 de abril de 2025. Él es el santo patrón de Internet y de los jóvenes católicos. Su mensaje es simple: para ser santo, basta querer. Carlo prueba que la santidad es posible hoy, en medio de la tecnología, de las redes sociales, de los desafíos modernos. Él jugaba videojuegos, editaba videos, programaba sitios web, y era santo. Oración final y compromiso. Oración a Nuestra Señora de Fátima y San Carlo Acutis. Oh Santísima Virgen María, que en Fátima os dignasteis aparecer a los pequeños pastorcitos y nos dejasteis mensajes de conversión y esperanza, mirad por nosotros que vivimos en tiempos tan difíciles. Enseñadnos a rezar el rosario todos los días, a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores, y a vivir en estado de gracia. San Carlo Acutis, joven apasionado por la Eucaristía y devoto de María, interceded por nosotros que luchamos para vivir la fe en medio del mundo moderno. Ayudadnos a encontrar en la Eucaristía nuestra autopista al cielo. Inspiradnos a usar los medios modernos para evangelizar, manteniendo siempre el corazón vuelto hacia Cristo. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, concedednos la gracia de responder a los llamamientos de Fátima con generosidad y de seguir el ejemplo de San Carlo con alegría. Que vivamos cada día en estado de gracia, preparados para el encuentro con vosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En este 13 de octubre, al recordar el gran milagro del sol que confirmó las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, y al contemplar la vida de San Carlo Acutis, somos invitados a una respuesta personal y concreta. El cielo habló en Fátima. El cielo continúa hablando a través de santos como Carlo. La cuestión es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos respondiendo? Que Nuestra Señora de Fátima y San Carlo Acutis intercedan por nosotros y nos conduzcan siempre más cerca de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, presente viva y realmente en la Santísima Eucaristía. Virgen Santísima de Fátima, rogad por nosotros. San Carlo Acutis, rogad por nosotros. Corazón Inmaculado de María, convertidnos. Jesús sacramentado, salvadnos.